presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Habacuc 2:1 dice la palabra: en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré por ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja, y qué he de responder tocante a mi queja. Pueden sentarse. Las preguntas de Habacuc en esta segunda oportunidad yo la he resumido de esta manera: ¿por qué solucionas nuestro problema de esa manera? Muchas situaciones de crisis familiares, crisis en las relaciones interpersonales, crisis de fe o existenciales que experimentamos los seres humanos, son el resultado de considerar la vida tomando únicamente en cuenta nuestra perspectiva, nuestra opinión, nuestro pensamiento sobre las cosas. Esa forma unilateral de pensar, esa forma egoísta de pensar y accionar, en nuestros días más que nunca se promueve, pero por eso no deja de ser equivocada. Hoy en día a nadie se le condena por ser egoísta. Hoy en día a nadie se le condena por creerse lo máximo. Al contrario, se estimula eso. Al contrario, a la gente se le dice: tú tienes que hacer valer tu opinión. Nadie te puede imponer nada. Así como tú piensas, así es. Porque esa es la corriente de pensamiento de este tiempo. Esa exaltación a la persona y ese culto al ego. Normalmente la sociedad de hoy aprueba ese tipo de actitudes. Ahora, lo peor de todo es que esa forma de actuar de muchos, esa forma que se ha convertido en moda o forma normal de la gente de hoy ser, es decir, esa forma de pensar unilateralmente, de hacer valer nuestra opinión particular, esa forma la queremos llevar a nuestra relación con Dios. Esa forma en que nosotros nos vivimos relacionando con la gente o nos manejamos frente a la gente, la queremos llevar a nuestra relación con Dios, y por eso uno de los grandes y comunes errores de nosotros, hoy en día más que nunca, aunque ha existido en todos los tiempos, es juzgar las acciones de Dios solamente considerando lo que nosotros pensamos, nuestra perspectiva, lo que yo creo que debió pasar, lo que yo pienso que se debió hacer, lo que yo creo que Dios debió hacer. Las preguntas de Habacuc nos presentan esa impotencia o esa realidad que muchas veces es el resultado de la desesperación y la impotencia que sentimos al no poder hacerle frente a los problemas o no ver a Dios actuando de la manera que a nosotros nos parece que Dios debe actuar. Las preguntas de Habacuc
nos presentan esa crisis en un hombre, y un hombre de Dios. Un hombre de Dios que quedó atrapado en esa forma de pensar. Un hombre de Dios que cae en una crisis de fe, producto de entender al mundo y entender los acontecimientos desde su propia perspectiva, sin tomar en cuenta lo que Dios pensaba y lo que Dios podía estar haciendo. Por eso Habacuc se desespera, porque no le puede hacer frente a los problemas. Entiende que Dios no está actuando de la manera que él creía y viene la crisis. Y en este punto sería bueno preguntar, ¿sabe Dios lo que hace? Y yo le pregunto a ustedes que me escuchan en esta hora, ¿sabe Dios lo que hace? ¿Cree usted que Dios sabe lo que hace? ¿Tiene el Señor la solución perfecta para nuestros problemas? Yo creo que ustedes responden así porque ustedes son muy cristianos. Y están muy llenos de fe en medio del culto dominical, alabando al Señor, y pasaron una semana en comunión. Pero si ustedes estuvieran viviendo una crisis financiera donde los cobradores hacen fila para pedirle que le pague, si hubieran sido víctimas de una sentencia injusta en uno de los tribunales del país donde le embargan la única propiedad que tienen, y ustedes saben que fue porque un incircunciso, un malandrín sobornó a los jueces, si fuera porque alguien se levantó contra usted y le hizo un daño, le difamó y usted quedó en vergüenza, quizás usted no respondería tan fácil, sobre todo si han pasado 3, 4, 5, 10 años, 20 años con una situación que parece que no tiene solución. ¿Sabe Dios lo que hace? ¿Tiene el Señor la solución perfecta para nuestros problemas? Creo que al reflexionar los alcances de nuestra fe, o creo que al reflexionar en este tipo de planteamiento, vamos a ver claramente hasta dónde realmente llega nuestra fe. ¿Qué nivel de fe tenemos? ¿Qué ciertamente o qué tan verdadera es nuestra fe? ¿Qué tan confiados estamos en Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanta seguridad tenemos de lo que Dios puede hacer? Y yo creo que es una buena reflexión, porque si yo identifico que tengo una fe débil, debo esforzarme para fortalecerla. Si yo tengo la seguridad de que mi fe no está al nivel que debería estar, entonces eso debe producir una reacción mía de búsqueda intensa de Dios para fortalecer mi fe y acercarme cada día más a Dios para ver su gloria manifestarse en mi vida. El pasado jueves estuvimos reflexionando sobre lo que llamamos las preguntas de Habacuc en una primera parte, y a la luz de los primeros 4 versículos del capítulo 1, vimos el estado de desesperación que tenía este profeta por el incremento de la maldad. Habacuc se quejó de las injusticias, de los abusos y el estado de anarquía que vivía su nación. Eso, por supuesto, tenía sus razones políticas, pero lo cierto es que Habacuc era el profeta de Dios. Había orado insistentemente para que Dios interviniera y ya había caído en desesperación y le dice al Señor: ¿hasta cuándo permitirás que esto siga pasando? Dios le respondió al atribulado profeta diciéndole que había preparado un castigo para su pueblo y que utilizaría a los caldeos, una nación mala y cruel, para castigar a su pueblo que se había llenado de injusticia. Es decir, tú estás preguntando ¿hasta cuándo? Te digo que tengo la solución. Voy a resolver el problema, le dice Dios a Habacuc. Tengo y te voy a adelantar algo.
voy a utilizar como instrumento a los caldeos para que le den una zurra a mi pueblo, para que le den una pela, para que lo atropellen y ellos entiendan que están mal y se conviertan y abandonen la idolatría y abandonen la maldad y abandonen los abusos. Bueno, cuando Dios le da esa respuesta, a Habacuc le chocó la respuesta de Dios, porque ese es el lío de nosotros. Queremos que Dios responda, y cuando Dios responde, entonces que la crisis se pone grande. Yo le he recomendado muchas veces a ustedes en diferentes predicaciones que yo he aprendido a quedarme callado. Y a veces tengo ganas de estarle preguntando al Señor, pero me ha ido mejor callando. Aunque yo no entienda, yo me quedo callado. Señor, yo sé que tú estás funcionando. Yo sé que tú tienes el control de lo que está pasando. Aumenta mi fe, fortalece mi fe hasta que yo vea lo que tú estás haciendo. Pero Habacuc, como nos pasa, siguió preguntando y Dios le da esta primera respuesta. Y el jueves terminamos diciendo que en medio de la ansiedad que producen los tiempos de crisis, debemos traer nuestras preguntas ante Dios antes que a otra persona. Y en segundo lugar dijimos que Dios está presente en conocimiento pleno de todo lo que pasa y tiene preparada respuesta en su tiempo, porque eso fue lo que pasó. Cuando Dios le dice a Habacuc, tengo a los caldeos preparados para castigar a mi pueblo, y ya tu pregunta tiene respuesta, porque preguntaste hasta cuándo seguirá esta crisis. Yo te doy respuesta. Vienen los caldeos para castigar a tu pueblo. Ante la respuesta contundente de Dios, y ese es el centro de nuestra reflexión hoy, el profeta reacciona con otra pregunta tan inesperada como la primera. Señor, yo te pregunté hasta cuándo, pero ahora mi pregunta es, ¿y por qué tú vas a solucionar nuestro problema de esa manera? Habacuc se preguntaba, ¿era realmente la invasión extranjera con los caldeos, esos crueles y malditos, una adecuada solución para castigar el pecado de Judá, el pueblo de Dios? ¿Sería posible reconciliar una solución como esa con el carácter de un Dios amoroso y compasivo que se identifica con su nación? ¿Cómo Dios va a usar a un diablo como ese para hacerme entender a mí que estoy equivocado? Esa era la pregunta de Habacuc. ¿Cómo Dios va a castigar a su pueblo? Porque es verdad que su pueblo hoy es idólatra. Es verdad que hemos hecho muchas cosas, que hay muchos abusadores, que hay muchas injusticias. Es verdad, estamos desenfocados. Pero Señor, nosotros no somos tan malos como esos desgraciados que tú vas a usar de que para castigarnos a nosotros. Esa es la pregunta de Habacuc. Esa es la pregunta. Señor, ¿cómo tú vas a usar a ese hombre borrachón, desordenado que me tocó de marido, dirá una mujer, para castigarme a mí, que soy tu sierva, que lo único que hago es que de vez en cuando chismoseo un poco? Señor, porque está bien que tú me des mi castigadita, porque la vecina me lleva y yo hablo, pero Señor, mire ese hombre. Ese es un diablo, Señor. Yo no merezco un castigo como ese. Se lo estoy aterrizando para que usted entienda. Habacuc lo veía en el contexto de lo que estaba viviendo. Nosotros lo vivimos en otros contextos. Él quería respuesta, Dios le da respuesta, y cuando Dios le da respuesta, entonces él tiene problema con la solución que Dios está dándole a la situación. Habacuc ha levantado por segunda vez un lamento con profundas inquietudes teológicas y busca resolver la tensión entre la necesidad de un juicio y la manera en que Dios lo estaba haciendo.
Aquí el Espíritu Santo ministró a mi espíritu algo que quiero que se quede en la memoria y el corazón de ustedes. Nuestra incapacidad para comprender la grandeza y el poder de Dios debería ser suficiente para callar nuestros deseos impetuosos de demandar explicaciones de parte de Dios. Yo sé que se lo dije muy rápido, pero se lo pongo en lenguaje más sencillo. Yo tengo que, a partir de que sé que Dios es tan grande, tan poderoso y creador de todo, debo aguantármela. Es decir, yo no puedo pretender entrar en un tú a tú con Dios. Dame razones, yo te pregunto y tú me explicas. Porque voy a terminar mal. Voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque estoy saliéndome del nivel en que debo manejarme con Dios. Es decir, solamente el tener conciencia de quién es Dios dentro de mi limitado entendimiento debe llevarme a mí a aguantarme los deseos de estar cuestionando a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué tú permitiste que a mi hijo o a mi hija le pase esto? Aguántate para que no te conviertas en un necio. Controla tus deseos carnales para que no vayas a ofender a Dios. Para que no irrespetes a Dios. Para que no te metas en un problema mayor que la duda que tienes en este momento. La realidad que nos presenta el cuadro es que Habacuc quería que Dios resolviera los problemas por los cuales él oraba, pero que lo hiciera en el tiempo que Habacuc quería y utilizando los medios o instrumentos que él entendía apropiados para hacerlo. Y por eso demandaba respuesta. Y mire cómo termina su interpelación a Dios en el verso 1, que fue el texto que usamos para iniciar esta reflexión. En mi puesto de guardia estaré. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré por ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Óigame. Si yo hubiera sido Dios, le digo, mira muchacho, irrespetuoso, como hacían nuestros abuelos, mire. Y decían una palabra que tenía que ver con el flujo nasal. Mire muchacho. Porque Habacuc dice, yo me voy a sentar a esperar, Señor, ¿qué tú me vas a contestar? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para el atribulado profeta? Dice el verso siguiente, Jehová me respondió, porque cuando tú hablas con Dios, cuando tú haces peticiones a Dios, cuando tú te diriges a un Dios vivo, tienes la certeza de que te escucha y que también responde. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Porque aunque la visión tardara en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el fruto, por su fe, vivirá. Aleluya. Aleluya. Ahí hay muchísima tela por donde cortar, pero le voy a avanzar solamente a algo. Jehová le dice a Habacuc, óyeme bien, incrédulo. Óyeme bien, muchacho, que te has dejado arrastrar por la circunstancia. Y en la tercera entrega voy a hablar de cómo cambió la perspectiva de Habacuc. Pero
El Señor le está diciendo, óyeme bien. Yo no sé qué tú estabas pensando, ni me interesa cómo llegaste hasta aquí. Pero te voy a decir una cosa. Escribe la visión. Grábala en tablas. El Señor le está diciendo, ponla en tinta china. Hazte un contrato notarial o notarízalo. Pero más, llega más. Esa es la primera parte. Le dice, escribe. No era fácil escribir en tablas en ese tiempo. Solamente cosas que iban a perdurar en el tiempo eran escritas en tablas. Desde los tiempos de Moisés, las cosas que se escribían en tabla eran cosas que se hacían para la posteridad, donde había seguridad de que ese contenido no iba a ser puesto en tela de juicio. Aleluya. Quizá para nosotros eso no tiene mucho sentido cuando lo leemos, pero cuando lo analizamos a la luz del contexto histórico, nos estamos dando cuenta que Dios le está diciendo, escribe la visión. Escribe la respuesta que te he dicho. Escríbelo en tablas. Yo no soy relajo de la gente, yo soy Jehová tu Dios. Yo no estoy jugando a Dios y a subalterno. Yo soy Jehová tu Dios. Escribe la visión, Habacuc. Escríbela en tablas. Y no solamente en cualquier tabla, para que pueda leerse de corrido. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Para que sea fácil, para que caminando la lean, para que todo el que pase la lea. Dios le estaba diciendo, hazte una valla publicitaria, anuncia a todo el pueblo lo que voy a hacer, porque aunque se tardare, se va a cumplir. Escríbelo que aunque se tarde, se va a cumplir. No fallará. En su tiempo se va a cumplir mi palabra. Y en cuanto a ti, el verso 4. Esto es para ti, aquel cuya alma no es recta. Es decir, eso diablo que voy a usar, no te preocupes. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero tú que eres justo, lo que tienes que hacer es, en medio del proceso, vivir por tu fe. Aleluya. Aleluya. No te voy a dar más detalles. Aprende a vivir por fe. Aprende a creerme realmente. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a gente hoy que está viviendo tiempos de inquietudes, de preguntas, de dudas alrededor de lo que está pasando. El justo por su fe vivirá. Años y siglos después, Pablo tomó ese texto de Habacuc para definir su vida de fe. Y más adelante Martín Lutero también. El justo por su fe vivirá. A mí no me importa lo que los diablos están tratando contra mí allá afuera. A mí no me importan las injusticias que se están cometiendo, que se prepare Satanás y sus secuaces. Yo viviré por fe, porque yo sé que tengo un Dios vivo y de poder que está listo para hacer lo que tenga que hacer, y su plan se va a cumplir. Pase lo que pase, reviente quien tenga que reventar, Él cumplirá su propósito en mi vida. Aleluya, aleluya. Satanás tiene que ver hombres y mujeres de Dios valientes de esa manera, para que deje el territorio y te deje en paz en medio del proceso. Cuando estamos atemorizados, todas estas dudas envuelven nuestro corazón y nos hacen claudicar. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero Habacuc, quiero que entiendas que el justo, el hombre o la mujer que le sirve a Dios, no vive por lo que está viendo, ni por lo que están haciendo los malos. Vive por su fe.
Hermano, aprenda a vivir por la fe en Cristo Jesús. Esa alabanza que dice, aunque yo no pueda verte, yo sé que tú estás obrando. Eso es eso. Yo no veo solución en la atmósfera, pero yo sé que Dios está trabajando. Yo no he visto todavía el cumplimiento de la palabra profética, pero yo sé que se cumplirá. Fue Dios que lo dijo, no hay duda, fue Dios que lo dijo. Y si Dios lo dijo, tiene que cumplirse. Si Dios lo ha prometido, tiene que pasar. Hay que agarrarse de eso en el nombre de Jesús y no soltarse de ahí. El justo vivirá por su fe. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece y hace y deshace, pero eso es aquel que vive fuera de Dios. El que vive en Dios debe aprender a vivir por su fe. Yo he aprendido a vivir por fe. Uno vive experiencias desafiantes cada día. Uno vive experiencias frustrantes cada día de todo tipo. Y uno tiene que aprender a vivir por fe. Yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí. Y no importa lo que el diablo haya dicho, haya hecho, haya conspirado y esté planeando. Hay gente que le sirve a Dios que tristemente vive en un estado de paranoia, viendo amenazas por donde quiera. Y hay gente que hasta enseñado un evangelio raro que no es bíblico, de que, ay, que cuidado, que el diablo que me va a entrar, que me va a poner una cácara de plátano para que yo rebale, ay, que me va a hacer un daño. Yo vivo por la fe. Yo soy hijo de Dios. Yo soy su hijo, Él es mi padre. Y yo sé que Él me ama. Y nada va a pasar conmigo que Dios no tenga el control. Su propósito se cumplirá en mi vida. Yo me mantendré siendo fiel a Dios, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. El justo vive por su fe. En todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de duda, en tiempos de adversidad, el justo vive por su fe. El justo no está mirando lo que dice el hombre. El justo no está mirando lo que dice la economía. El justo no está mirando lo que dicen solo los médicos. Yo vivo por la fe en el Dios que me ha dado la vida. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Quiero dejar algunas ideas en la mente y el corazón de ustedes. Es una necedad de los seres humanos cuestionar a Dios por lo que hacen. Pero también es una necedad de los seres humanos cuestionar a Dios por lo que ellos entienden que no hace. Pero es una necedad mayúscula cuestionar a Dios por cómo lo hace. Y yo diría que es una perversidad, sumando a todo lo anterior, cuestionar a Dios por qué lo hace en tal tiempo o cuándo lo hace. ¿Qué quiero decir con todo esto? No tenemos categoría para cuestionar a Dios. No tenemos rango. Tú y yo no tenemos rango. No tenemos rango. Porque en este país cualquiera se para en un medio de comunicación e insulta al presidente. ¿Tú crees que tú puedes estar así con Dios? Sí, porque que importamos esas malas prácticas. No, a Dios no lo eligen cada 4 años. La gente tiene que estar claro en eso. Dios no hace campaña para seguir siendo Dios. Y no es si el pueblo lo quiere. Dios es Dios. Entonces nosotros no tenemos categoría para cuestionar a Dios. Habacuc no ha sido el único personaje que en la Biblia cae en esto. Dice la Biblia que Job en su tribulación cometió ese error. Y el Señor le respondió algo que es oportuno citar. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Capítulo 38 de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si tú lo sabes? ¿Quién dijo que la tierra iba a ser del tamaño que es? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Es decir, hoy la ciencia sabe que la tierra está dando vuelta en el aire. Pero quizás creía que habían 2 pilares o 4 pilares. Sosteniéndole, Dios le dice: varón, ¿dónde estabas tú? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios en medio de la creación, ¿dónde estabas tú, varón? Le está diciendo: varón, quítese ese traje que le queda grande. Quítese ese traje que no es suyo. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? Porque si tú opinaste, si tú tenías categoría, por lo menos tú debiste tener participación. Es un error. Es una necedad. Nosotros no podemos ser tan ilusos en pretender demandar razones y explicaciones del creador y sustentador de todo lo que existe y todo lo que hay. Solo estamos llamados a aceptar su voluntad sobre nuestra vida y tener seguridad de que Él tiene el control de todo lo que pasa. Pastor, eso no es justo. No es justo quizás en democracia, pero en teocracia. ¿Usted entendió? En teocracia es la única manera. Pero el hombre natural, dice Pablo en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es: hágase tu voluntad y no la mía. La mente de Cristo: mi Padre y yo somos uno. Yo hago lo que demandó mi Padre. Y esa debe ser la mente de nosotros. Yo estoy aquí haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé qué va a pasar, ni voy a reclamarle a Dios. Cuando esté desesperado, debo ir delante de Él y pedirle que me consuele, que mitigue mi ansiedad, que calme mi desesperación, que su bálsamo me tranquilice. Porque yo no le voy a decir que somos un pedazo de metal, un pedazo de madera que ni siente ni padece. Somos gente de sentimientos. Somos sensibles a los problemas. Somos sensibles a la maldad. Sufrimos los agravios. Y es verdad que como Habacuc, que como Job, que como el mismo Elías, pasamos por tiempos de tribulación, donde nos sentimos solos, donde sentimos que no ha llegado el refuerzo del cielo. Pero yo estoy aquí para decirte: en medio de tu crisis, refúgiate en Dios. En medio de tu crisis, que salga a relucir tu fe total en el Dios que te ha dado la vida.
Agárrate con fuerza del Señor y dile: Señor, aunque me muera, en ti esperaré. Aunque muera, seguiré confiando en ti. Pero ayúdame a pasar este proceso. Ayúdame a superar esta situación. La respuesta de Dios para Habacuc resalta un detalle importante de Dios en su trato con sus hijos. No hay posibilidad de que lo que Dios ha dicho no se cumpla. No hay posibilidad, se va a cumplir. Y eso lo vamos a creer a partir de la fe y la confianza que tengamos en Jehová. Y Jehová me respondió: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo le sugiero que marque ese texto bíblico, porque necesitamos tenerlo presente muchas veces. Y la realidad es, y con esto termino, que Dios estaba en control. En medio del proceso de Habacuc, Dios estaba en control. Dios estaba desarrollando un plan que sería provechoso para sus propósitos. Y lo que Dios quería que Habacuc entendiera, y quiere que nosotros entendamos, que es con la fe que nos lleva a obedecer y a deponer nuestras particularidades, nuestros deseos, nuestras debilidades. Es que vamos a ver el cumplimiento del propósito de Dios. Es la fe sólida y total. Dios estaba en control, un plan se estaba desarrollando y ese plan sería bueno para los propósitos de Dios. El deber de Habacuc era no ser tropiezo. Y yo te recomiendo a ti: no seas tropiezo del plan de Dios. Mantente creyendo, en fe y obedeciendo. El deber de Habacuc era esperar en Jehová, tranquilo, haciendo la voluntad de Dios. Mi consejo es: revisémonos. Cuando estemos en crisis, vamos a revisarnos para ver en qué nosotros estamos entorpeciendo el plan de Dios. Porque muchas veces Dios de una y otra manera insiste, y nosotros como mula insistimos en que las cosas sean como nosotros entendemos. Ese era el problema de Habacuc. Su crisis vino de ahí, de su manera unilateral de entender el proceso, de su forma particular de entender el problema, de su forma unilateral de querer una solución. Dios tiene 1000 maneras de resolver tu problema. Dios tiene 1000 maneras de resolver tu necesidad. Dios tiene 1000 maneras de glorificarse en tu vida. No lo limites a lo que tú quieres. No lo limites a lo que tú deseas. No lo limites a lo que tu carne quiere. Dale libertad a Dios a glorificarse en tu vida, porque te puedo garantizar que lo que Él quiere para ti es mejor y más maravilloso que todo lo que tú te puedas imaginar. Eso es así. Mi consejo es que no entorpezca los planes de Dios en tu vida. No le pidas a Dios que haga las cosas a tu manera. Confía en Él, fortalece tu fe. Y a los amigos le digo en esta hora: procuren que dentro de ese plan que Dios está desarrollando esté incluida su salvación. Amigo o amiga, no viva de espalda a Dios. Que ese plan que se esté desarrollando alrededor de tu vida no excluya la salvación. Que tú busques a Dios en el tiempo oportuno. Conviértete a Cristo. Deja de vivir a tu manera. Ay, yo quiero que Dios me bendiga. Pero ¿y tú qué estás haciendo para que Dios te bendiga?
Si vives en pecado, estás en maldición. Y si estás en maldición, te vas a perder y te va a llevar el diablo. Por lo tanto, reacciona y comienza convirtiéndote. Reacciona y llénate de fe. Conviértete a Cristo hoy, no lo dejes para mañana. Que el Señor te bendiga. Te anhelamos, Espíritu Santo. Anhelo conocerte. Úngenos, Señor. Sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Te anhelamos, Señor. Yo no sé cómo anda tu relación con el Espíritu Santo, pero es un buen momento para que le digas: aquí estoy, Espíritu Santo. Queremos tu aprobación, Señor. Queremos tu sello, Señor. Vamos, eleva tu voz. Como paloma con tu gracia, hoy desciende.
como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con como aceite. Ven y purifícame, como paloma con tu gracia. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande, oh moradora. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, Grande es su hermosura. y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, Grandes son sus maravillas. sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, tú eres grande. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú
Hemos presentado